gobierno de El Salvador la tenía muy difícil, dado las decisiones de adopción del Bitcoin como moneda de curso legal. Eso había generado roces con el directorio del fondo y obviamente el cierre de acceso a un financiamiento internacional a precios muy bajos, ¿verdad? Son bajas las tasas. Digamos que eso era imposible si no se firmaba pues un acuerdo SAF como el que se firmó por 1.400 millones. Ahora, desde mi formación como presidente del Banco Central, me parece que la negociación entre el gobierno y el fondo ha sido una negociación desafortunada, dado que le imprime a los hogares salvadoreños un ajuste fiscal de grandes proporciones. El recorte para estabilizar la deuda del sector público no financiero, alrededor del 87%, es un ajuste en los próximos 40 meses de menos 3.5% del Producto Interno Bruto. Para las personas eso sería un ajuste en 40 meses de 1.250 millones. Distribuidos en los 40, van por año, ¿verdad? Distribuidos, digamos, en los 40 meses. Así es. Ahora, para una economía dolarizada, donde la única política existente para prevenir crisis internacionales, para desencadenar el crecimiento, es terrible amarrarse el cincho con recortar 1.250 millones. El problema es que el recorte se ha hecho más de 14,000 trabajadores del sector público. Y esto estaría enmarcado en ese dentro de los programas de ajuste. Eso ha sido previo como un prerequisito que obviamente entendemos que solicitó el Fondo Monetario, hacer ese ajuste fiscal de estas más de 14,000 personas que entre 2023 y 2024 dejaron de tener empleo. Ahora, históricamente los programas del Fondo Monetario impactan negativamente en aumentar la desigualdad del ingreso y de la riqueza en los países. Y esto se debe a esos recortes salariales, a los despidos. Hace unos días el Ministerio de Hacienda presentó su informe de la ocupación laboral en el sector público. Y paradójicamente, el ajuste de estos 14,400 ha venido por el lado de salarios por debajo de $2,000, mientras que en el caso de salarios por arriba de $2,000, lo que estamos viendo es un incremento en el número de plazas. Es decir, es a los pobres donde ha ido dirigiendo este gobierno el ajuste fiscal. Históricamente, los programas del Fondo Monetario impactan negativamente en aumentar la desigualdad del ingreso y de la riqueza en los países. Y esto se debe a esos recortes salariales, a los despidos. Hace unos días el Ministerio de Hacienda presentó su informe de la ocupación laboral en el sector público. Y paradójicamente, el ajuste de estos 14,400 ha venido por el lado de salarios por debajo de $2,000, mientras que en el caso de salarios por arriba de $2,000, lo que estamos viendo es un incremento en el número de plazas. Es decir, es a los pobres donde ha ido dirigiendo este gobierno el ajuste fiscal. Ahora, se menciona mucho por analistas tanto de derecha como pro Fondo Monetario que por el lado de ingresos no era necesario, dado que la recaudación tributaria era elevada alrededor del 21%, pero lo que no mencionan es que la recaudación tributaria se ha apoyado en impuestos indirectos, en el IVA que grava los productos
no es lo mismo una familia que gana el salario mínimo de 365 con una familia que gana $5,000, por ejemplo, un ministro que gana 5,000 y que compran una libra de carne. El 13% del monto de la libra de carne la pagan por igual independientemente del nivel de ingreso. Y eso es altamente regresivo para las condiciones de vida, pues, de las familias. Por otro lado, la recaudación también se ha apoyado en gravar las rentas de los trabajadores, pero no las rentas del capital. Entonces lo que estamos viendo es una negociación un tanto desequilibrada y en contra de los hogares salvadoreños. Entonces creo que este elemento es importante porque el gobierno se ha comprometido a la reducción del déficit fiscal y el establecimiento de reglas fiscales. Ahora, para estabilizar la deuda, que en este momento oscila alrededor del 84% por ahora, hay dos vías o tres vías. La vía, el camino corto, que es el que tomó el gobierno, que es mejor recortar los salarios, recortar el presupuesto en educación, salud, en la parte agrícola. Y está otros caminos que son caminos largos, pero que implica un trabajo junto con las fuerzas sociales, que es por un lado recaudar ingresos ya no por IVA o por renta, sino que empezar a pensar en grande de recaudar ingresos a partir de los hogares y de las empresas que obtienen más ingreso y más riqueza a lo largo de los años. Y eso sería elementos que me parece que son importantes en el programa SAF. Por ejemplo, uno de los elementos que no hemos tenido a la fecha es el tema de la transparencia y la rendición de las cuentas. Es decir, nos estábamos enfrentando los analistas económicos del cierre de fuentes de información que eran declarados confidenciales por 7 años, entre ellas las auditorías, pues, de las empresas, como por ejemplo del Archivo Wallet, el Fropomid, entre otras, ¿verdad? Ahora, otro elemento que también el fondo le pone mucha atención fue la última reforma del sistema de pensiones de 2022, que según las estimaciones del propio fondo mencionan que para 2027 pues se acaba la cuenta de garantía solidaria. Y aparte de eso, el gobierno incumplió lo que mencionó en el 2022, que ya no iba a tomar recursos del fondo de pensiones, y ha terminado pidiendo casi del 85% de los recursos. Y eso, porque la misma reforma le permitió al Instituto Salvadoreño de Pensiones que se crea poder hacer con otro mecanismo la misma práctica. Sí, eso fue terrible, y sobre todo el hecho de subir, digamos, la comisión a las AFPs. Yo me recuerdo cuando fui funcionario de gobierno, propuse en las reformas de pensiones anteriores la necesidad de incrementar la competencia creando una empresa de pensiones públicas que viniera a competir con estas dos grandes empresas, reducir las comisiones y obviamente otros elementos que eran pues necesarios. Yo creo que los grandes errores de las reformas de pensiones es que solo han pensado en la sostenibilidad fiscal, y creo que esto va a pasar con esta propuesta del Fondo Monetario, porque si se percata en el análisis que hace el fondo, en la publicación no habla para nada de proveer una vejez digna a los jubilados, no, habla simplemente en términos de sostenibilidad fiscal. Y eso es muy grave. En el tema de transparencia y rendición de cuentas, desde las organizaciones de la sociedad civil, estamos solicitando al hemisferio occidental del fondo
y al gobierno de El Salvador que se nos incluya en un comité de veeduría que vaya monitoreando si el gobierno de El Salvador va cumpliendo sus objetivos trimestrales y mensuales. Ya hay casos exitosos, como el caso de Jamaica, donde en el sistema de monitoreo y evaluación del programa con el Fondo de Jamaica se incorporó a la sociedad civil, a las gremiales empresariales y a los sindicatos. Creo que un gesto de transparencia y rendición de cuentas tendría que girar bajo esa modalidad, ¿verdad? Pero esto pasará, doctor Cabrera, porque haya un compromiso de ambas partes. No hemos tenido espacios de esta veeduría, como usted dice, incluso organizaciones que dan seguimiento a temas de transparencia, como que se han retraído y sus informes han sido, pues, digamos, afectados porque no cuentan con el acceso a las herramientas. A eso nos referimos, que hoy con este programa SAF, sí, ya el fondo ya está, entre paréntesis, obligando al gobierno de El Salvador a publicarlo. Un ejemplo de ello fue el artículo 4 del 2023, que ya fue publicado en la web del fondo y que, si usted se recuerda, el gobierno prohibió su publicación. Y en este documento ya el Fondo Monetario ya advertía los problemas que se daban en la parte de pensiones. Ahora, hay un elemento que yo creo que es importante y es el siguiente. Esta política de austeridad de 1.250 va a generar un menor crecimiento. Y eso hay que estarlo esperando. ¿Por qué? Porque el 85% del Producto Interno Bruto comprende consumo en los hogares. Sí. Y si tú estás mandando a la calle a más de 15,000 trabajadores, pues los gastos de consumo, se reduce, aumentan los productos en los anaqueles de las empresas y las perspectivas de crecimiento, pues ya las vimos. El Banco Central informaba proyecciones para 2024 entre 3.5 a 4. Informaron hoy a finales de marzo que el crecimiento oscila alrededor de 2.6%. Sí. Todavía no ha sido publicado el informe final del crecimiento de 2024, sí, ¿ya lo tienen? Sí, sí. Se publica usualmente el último día del mes de marzo, ¿verdad? Ahora, ese 2.6, en mi entender, y en mi experiencia en 30 años en el Banco Central, me parece que es demasiado elevado. Realmente, ¿cuál es el objetivo último de esta reforma de pensiones? Si lo que menciona el fondo en el programa SAF y el gobierno es que lo que quieren es dotar de sostenibilidad fiscal, pues vamos mal. Porque una reforma de pensiones, su objetivo principal, antes de los objetivos fiscales, es proveer una vejez digna a los y las salvadoreñas. Así se pensó, por eso se llama sistema previsional. Exacto. Entonces, creo que este elemento es fundamental y para desarrollar una reforma, no solo hay que verlo desde la perspectiva técnica de desarrollar una evaluación actuarial independiente, que entiendo que ya se está desarrollando y se va a presentar en julio de este año. O sea, ¿y esa quién la hace? ¿Hacienda? Esa entiendo que se contrata por parte del gobierno una empresa internacional que evalúa los verdaderos riesgos que tiene en este momento el sistema de pensiones. Y la evaluación se hace de aquí a los próximos 100 años, como para ver el grado de sostenibilidad. Ahora, eso creo que es un prerequisito, como antes de estar pensando en que si vamos a aumentar la edad de jubilación en las mujeres y en los hombres, primero centrémonos en los resultados del análisis actuarial y posteriormente veamos cuál es la solución. La tendencia en el mundo es que los sistemas de capitalización individual
que ya no lo es el caso salvadoreño, pero así nació con los gobiernos de arena y se ha ido transformando. La tendencia del mundo es volver a sistemas de capitalización colectiva y donde es el gobierno el que asume, obviamente, tanto los ingresos que obtiene por las jubilaciones como los gastos. Entonces, las tendencias... El gobierno busca que sean estos fondos rentables, ¿verdad? Digamos que ahorita lo que está pasando es que se le ha dado elevadas comisiones a dos lobbies empresariales. Eso hay que eliminarlo de tajo y evaluar si queremos mantener este sistema que es gallo-gallina, porque es capitalización individual, entre comillas. Pero después, cuando se me termina, paso a recibir aportes del Estado. Y parte de mis recursos, sin que me lo dijeran, fueron utilizados pues a la cuenta de garantía solidaria. Eso ya rompe de por sí un sistema de capitalización individual. Por eso ni gallo. Entonces, vámonos, la realidad y las circunstancias nos van moviendo hacia un sistema de capitalización colectiva, ¿verdad? Ahora, pues ya no en la misma dinámica de las 60, 70 y 80, sino que obviamente hay que buscar una nueva pues dinámica para que este sistema obviamente pueda ser sostenible en el tiempo. Entonces, yo primero no comería ansias, primero... Hay que ver el objetivo claro, dice usted. Primero los objetivos, luego un acuerdo nacional, porque esto no solo es un tema entre el gobierno y el Fondo Monetario, porque los ahorros son de los y las salvadoreñas. Y eso creo que no se le olvida al gobierno. Otro... lo que debería de estar haciendo el gobierno en el acuerdo SAF es invalidar la decisión de no pagar por 4 años al sistema de pensiones. Eso me parece de lo más injusto del mundo y sobre todo es una violación a lo que mencionó pues, los principales funcionarios de gobierno, que no se iba a tomar recursos del sistema. Entonces, por lo tanto, creo eso. Luego, el fondo ya le define al gobierno que a partir del 2026 viene una nueva propuesta, pero si ustedes leen, colegas, en la redacción parece ser que es el fondo el que va a definir la reforma, ¿verdad? Está redactado de una manera donde en primera persona es el fondo el que toma las decisiones y el gobierno tiene que asumirla. Entonces, hay que tener mucho cuidado. En este momento, con el programa SAF, es un buen momento como ejercicio de transparencia llegar a lo que va en mi libro,